Buenos días, continuamos con esta parte de la inmunidad innata. En el anterior video vimos algunos mecanismos importantes que distinguen este tipo de respuesta y hoy continuaremos con ellos, retomando el tema con las células NK. Estas células NK, también llamadas asesinas naturales, son muy importantes para el mantenimiento de la salud de nuestro cuerpo. De hecho, pues, aunque no son muy conocidas, su porcentaje en circulación no es nada despreciable y se encuentran en todos los tejidos de nuestro cuerpo porque son también de las primeras células que van a responder a la entrada de microorganismos y que son importantes para el establecimiento de una respuesta inflamatoria adecuada para que se lleve a cabo también el reclutamiento de más células. Estas células NK, además de participar para promover la inflamación al inicio, son muy importantes también para destruir células que se encuentran en diferentes condiciones como dañadas, infectadas por virus o células cancerosas inclusive. Son de alguna manera llamadas así porque no necesitan autorización de nadie más para entrar en acción y matar a las células que se encuentran dañadas o infectadas. ¿Cómo funciona esto? Pues imagínate que la célula NK sería como el guardia de seguridad de la escuela. Y el guardia de seguridad se encarga de que en la escuela no haya intrusos o que no haya cosas anormales. Entonces cuando mira a un alumno le pregunta por su identificación. La credencial que deben de tener todos los alumnos pues es la oficial de la escuela para saber que son alumnos verdaderos. Cuando el alumno le muestra la credencial al vigilante, entonces este se tranquiliza y decide no hacer nada. Pero imagínate que llegue con un alumno y no le muestre la credencial. Entonces este vigilante se va a alterar de alguna manera y entonces va a actuar destruyendo a ese estudiante. O sea, es un ejemplo muy drástico, pero para que no se te olvide cómo funcionan las células dendríticas, las células asesinas naturales, de ahí el nombre. Otra posibilidad es que un individuo en la escuela tenga la credencial de que sí es alumno, pero imagínate que tenga, no sé, dos cabezas. Entonces, a pesar de que tiene la credencial de estudiante, evidentemente está pasando algo con ese individuo y la célula NK recibe la credencial, pero al ver que tiene un problema, también se activa y decide eliminarlo. ¿Ves? Entonces es un balance entre señales que recibe la célula NK que lo estimulan o que lo inhiben, dependiendo de las señales que le mande la célula. Si es normal, entonces la célula se va a ir y no va a hacer nada, pero si hay una anormalidad que la altere demasiado, entonces va a actuar y va a destruir esa célula blanco. Se convierte de célula normal a célula blanco, ya sea porque no tenga los elementos para identificarse de forma correcta, o ya sea que tenga cosas que la hagan sospechosa, como por ejemplo ser cancerígena o ser infectadas por virus. Así funciona el sistema de las células NK para distinguir células que son normales de células que son dañadas. Pero pues también te comenté que tienen funciones muy importantes durante el reconocimiento inicial de patógenos, promoviendo ayuda a los fagocitos para que sean mejores en su trabajo. ¿Cómo va a matar la célula NK una vez que ya encontró a la célula blanco dañada? Ya sea cancerosa, ya sea vieja y dañada, o ya sea infectada por algún patógeno intracelular. Pues una vez que ya decidió darle mate, puede hacerlo a través de varios mecanismos. Por ejemplo, imaginemos que la célula NK encuentra un anticuerpo pegado sobre la superficie de la célula. Pues eso es una indicación inequívoca de que esta célula está mal. De tal manera que cuando la célula NK reconozca a la célula mediante la unión del anticuerpo a su receptor anticuerpo, a esto se le llama una respuesta citotóxica dependiente de anticuerpos o ADCC. ¿Y esto qué significa? Pues que se van a activar mecanismos en la NK que van a hacer que se liberen compuestos como la perforina, y estos compuestos llamados perforina van a ocasionar hoyos literalmente en la membrana de la célula blanco, y por ahí pueden entrar compuestos que también son liberados por la NK como las granzimas, y estas granzimas ocasionan apoptosis y esas perforaciones ocasionan necrosis. Otra manera también que tienen las células NK, una vez que ya decidieron eliminar la célula blanco, es
Mediante la unión de estas dos moléculas, el ligando de Fas, que está en la superficie de la NK, y la molécula de Fas, que está en la superficie de todas las células del cuerpo. Qué interesante. Todas las células del cuerpo, sin excepción, presentan en la superficie la molécula de Fas. Se le llama la molécula de la muerte. Porque cuando esa molécula reconoce a su ligando, se activa un mecanismo de apoptosis y la célula se suicida. No importa qué tipo de célula sea, se va a suicidar, por supuesto. En cambio, las células que presentan este ligando de Fas solamente son las NK y los linfocitos T citotóxicos. Por cierto, estas dos células son las dos únicas que pueden llegar y eliminar una célula blanco en el cuerpo. Por eso son muy importantes esas dos para combatir las infecciones intracelulares o las células que están cancerosas o viejas. Claro, la NK lo hace desde el inicio desde el encuentro, y recuerda que los linfocitos T pues tienen que estimularse los vírgenes, proliferar y convertirse a citotóxicos en la respuesta adaptativa, pero esta la hace desde un inicio, ¿no? Es muy importante que eso quede claro. Entonces, pues, las NK pues tienen funciones variadas como matar células estresadas, infectadas o tumorales, ¿no? Y te decía que al principio de una infección son muy importantes porque los macrófagos que se activaron y que están haciendo la fagocitosis y matando las bacterias en su interior, además de esa activación, acuérdate que secretan citocinas como la interleucina 1, la 6, el TNF, y también secretan interleucina 12 durante la activación fagocitaria, de tal manera que esta interleucina 12 pues va a estimular a las células NK, que se encuentran también en todo el cuerpo porque son parte de la innata, y esto va a hacer que estas células NK se activen, y en respuesta las NK le van a mandar interferón gamma a los macrófagos, que es lo que ellos necesitan para activar los sistemas que vimos en las diapositivas anteriores, de la oxidasa del fagocito y de la enzima INOS para producir los reactivos de oxígeno y de nitrógeno correspondientes para que se lleve a cabo de forma adecuada la digestión de los patógenos en el fagolisosoma. Entonces tienen dos funciones muy importantes en el cuerpo estas células. Por eso en circulación y en los tejidos hay una gran cantidad de ellas listas para trabajar. Bueno, entonces vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a ver otro grupo de citocinas muy importantes en la respuesta inmunitaria, como lo son los interferones. Hay muchos tipos de interferones, pero en la respuesta antiviral, los interferones de tipo 1 son los más importantes. Mira, en esta imagen, imagínate que esta parte de aquí que estoy rodeando no existiera, ¿de acuerdo? Solamente tomaremos en cuenta esto que está acá. Entonces, el sistema de interferón se llama así porque interfiere con la replicación viral. Imaginemos que estamos en un vecindario muy solidario y que en todas las casas que hay ahí se encuentra un botón de alerta, así como las que salen en los bancos, y que el cajero presiona el botón para que llegue la policía rápidamente y evite el asalto. Igualito. Entonces, cuando un ladrón, digamos, entra a una de las casas, supongamos que entonces esa casa ya no tiene solución, ya no tiene remedio porque el ladrón la va a destruir. Pero antes de que eso ocurra, los de esa casa picaron el botón de pánico para el vecindario. Y los vecinos ya saben que a esa casa llegó un ladrón para destruirla. ¿Qué van a hacer entonces los vecinos? Prepararse para que cuando ese ladrón salga de ahí y llegue a la casa de enseguida, pues ellos están preparados para recibir a ese ladrón e interferir con su entrada o con su daño. Por eso se le llaman interferones. Veamos cómo actúa esto en la vida real. Una célula del organismo se encuentra normalita, recuerda que esta parte de aquí no la veas, y un virus llega. Y ese virus lo que va a hacer es multiplicarse para reventar a la célula, y los nuevos viriones van a infectar a células vecinas. Eso es lo que él quiere y lo va a hacer cuando entra la primera célula. Entonces, en respuesta a la célula, va a reconocer al virus, va a activar mecanismos microbicidas,
va a activar va a activar factores de transcripción que van a ir al núcleo, y estos factores de transcripción van a hacer que se formen mensajeros para proteínas de respuesta a la infección que son llamados interferones. Esos interferones, la célula infectada los va a secretar. Y esta es la señal de pánico que van a recibir las células que están alrededor de ella. Y ahorita vamos a ver por qué se llaman interferones. Ahora imagínate que esta célula es la vecina que va a recibir la señal de interferón. Ahora, esta parte de aquí, omítela. ¿Qué va a pasar entonces? Que cuando la célula reciba los interferones, se van a activar factores de transcripción que van a producir cosas, proteínas pues, que van a impedir que el virus se establezca en la célula que ya está preparada para recibirlo, y de tal manera que cuando este virus introduzca su DNA en la célula vecina, va a haber una tijerita especial que se llama RNasa que lo va a romper, y entonces ya no, el virus al romper su genoma ya no va a poder multiplicarse, y la infección viral se va a contener. Por eso se llaman interferones. Por supuesto que más adelante veremos estos mecanismos con mayor detalle. En estos dos videos, en el anterior y en el presente, solamente estamos viendo un panorama general de lo que es la respuesta innata. No te preocupes si no quedó algo muy claro, lo veremos a mayor detalle. También tenemos un sistema en nuestro cuerpo de proteínas solubles que funcionan en forma de una cascada de activación ante la presencia y reconocimiento de patógenos. Este sistema se llama de complemento, y de una u otra manera, pues finalmente terminan en la formación de poros de membrana que hacen que los patógenos pues se revienten. Recuerda que la presión al interior de los patógenos osmótica es mayor que la del exterior, y la formación de esos poros hace que exploten. Y hay varias maneras de activar el complemento: por la vía alternativa, por la clásica y por la vía de las lectinas. Acuérdate que las lectinas son proteínas que unen azúcares, en este caso unen manosa. Y esto es un componente muy importante de la respuesta inmunitaria del complemento. También acuérdate que los anticuerpos, cuando se pegan a los microbios, opsonizan, y esto hace que también se active el complemento. Y en la alternativa, pues directamente los componentes del complemento reconocen a los microbios e inician la cascada de proteólisis que termina con la formación del poro. Súper importante, durante estas cascadas de proteólisis se liberan componentes pequeñitos de esas proteínas, y estos componentes pequeñitos, como lo vemos aquí, son potentes mediadores de la inflamación, extremadamente poderosos. Hace que se recluten más células, hace que el tejido se inflame, e inclusive son capaces de mandar señales estimulatorias a los linfocitos para que se activen de manera adecuada. Todo eso hacen estas pequeñas moléculas de proteínas que fueron desprendidas durante el proceso de activación. Y este mecanismo del complemento ya se verá de manera extensa en el capítulo de complemento, en la sección de complemento. No te preocupes. Por último, quiero llegar a la conclusión siguiente. Ya hemos visto desde los videos de la evolución que la respuesta inmunitaria tiene una función central. Acuérdate del bochito y acuérdate del Lamborghini. La función de los carros es el transporte. Es un medio de transporte. No importa cuán complejo sea. ¿Recuerdas eso? Pues ahora estamos hablando del papel de la respuesta inmunitaria. ¿Qué es lo que hace? Defendernos, dijeron. Y empezamos una discusión y algunos dijeron contra de todo. Pero fuimos acotando esa idea de que no respondías contra todo, porque también responderías contra la microbiota. Y eso no es así. También responderías contra los alimentos. Y eso no es así. De tal manera que llegamos a una conclusión en aquel momento, que el sistema inmunitario responde contra los microorganismos patógenos. Y son los microorganismos patógenos los que pueden dañar los tejidos corporales. Y que ese daño, junto con la presencia de los patógenos, va a estimular la respuesta inflamatoria. Y que en este caso se van a generar una gran cantidad de citocinas y de compuestos como compuestos secundarios de la proteólisis del complemento, que van a de alguna manera
inducir a las células del sistema de la respuesta adaptativa, linfocitos, a que estos se activen. Pero esto es muy importante, porque imagínate que un linfocito B con su receptor de anticuerpo de membrana ande por el cuerpo y de repente se pegue a un tejido normal, común y corriente. Basta que reconozca a un antígeno, un linfocito B, para que se active, prolifere y secrete anticuerpos. ¿Contra eso que reconoció? Pues no, porque entonces sería una autoinmunidad. Hay un mecanismo, un candado que se requiere para que ese linfocito se active después de reconocer a su antígeno. Porque recuerda que este antígeno puede ser uno tuyo, pero también puede ser uno microbiano. De tal manera que el linfocito no puede saber qué hacer si solamente recibe esta señal. Si nadie le dice qué hacer ante este reconocimiento, este linfocito va a morir por apoptosis, se suicida, prefiere hacerlo a equivocarse y causar una autoinmunidad. Está en espera entonces de una segunda señal. La segunda señal, ¿quién se la da? La respuesta inflamatoria, la presentación de antígenos en el contexto de MHC, con el TCR, etcétera. O bien esos fragmentos del complemento que vimos en las diapositivas anteriores, o bien la presencia de citocinas, cualquier cosa que le diga al linfocito que en efecto está viendo una infección y que está viendo un daño corporal, es decir, que hay peligro. De tal manera que la segunda señal, pues es la señal del peligro. Y una vez que el linfocito reconoció el antígeno y también reconoció las señales del peligro, llamadas como ya te lo mencioné, entonces prolifera y se convierte en un linfocito efector. Esta parte es muy importante porque evita que los linfocitos autorreactivos para nosotros pues proliferen y causen infecciones, problemas autoinmunitarios. Esta teoría de la respuesta ante el peligro es una muy importante y también la veremos en los videos posteriores. Bueno, por el momento sería todo y en los siguientes videos abordaremos de forma más puntual y más específica cada uno de estos aspectos que ya mencionamos. Me interesa mucho que los aspectos generales o el panorama de cómo funciona cada cosa quede muy claro. Que quede claro, por ejemplo, que ante el encuentro o el reconocimiento de un patógeno por el fagocito, este va a fagocitarlo, va a activar mecanismos microbicidas, pero que esos mecanismos microbicidas a su vez requieren de un refuerzo para funcionar mejor. Y vimos que ese refuerzo es el interferón gamma. Y vimos que al inicio de la infección, ese interferón gamma se lo proporciona a la célula NK y posteriormente se lo proporcionan los linfocitos T CD4 cooperadores. También vimos que el macrófago cuando fagocita secreta citocinas y quimiosinas y que, por ejemplo, la interleucina 1 es un factor de crecimiento para los linfocitos T. Tiene sentido porque esos T son los que le van a regresar el interferón gamma para que se active. Pero que también secreta, por ejemplo, interleucina 12 y que esa interleucina 12 activa las células NK que están en la vecindad del fagocito y que cuando ella se activa secreta interferón gamma al inicio de la infección. Súper importante. Vimos también, por ejemplo, cómo le hace la célula NK para decidir si matar o no a una célula. Pues si la célula le muestra la credencial, esa credencial tiene nombre. Todas las células de tu cuerpo, sin excepción, poseen las moléculas de HLA. Todas, sin excepción. Esa es la credencial que identifica a las células de tu cuerpo. Y si el NK le pregunta a una célula por su credencial, el MHC o HLA, y no la tiene, la va a matar. O si tiene la credencial del HLA, pero tiene características de daño o de estrés, o muestra antígenos que no son propios del organismo, se va a activar y también la va a matar. Y ya vimos que hay mecanismos muy interesantes de muerte de la NK y que solamente son compartidos por ella y por los linfocitos citotóxicos. Nadie más tiene la capacidad de matar al resto de las células en tu cuerpo de forma directa. La diferencia es que los linfocitos T citotóxicos pues requieren ser activados, requieren de reconocer al antígeno y de reconocer señales coestimulatorias o de peligro que van a permitirle activarse
y convertirse en célula efectora para luego mandar la ayuda. En cambio, la NK no requiere de ningún tipo de estimulación adicional o no requiere ningún tipo de orden que alguien le dé para poder trabajar de manera inmediata. Ella encuentra una célula y sin preguntarle a nadie toma la decisión de matarla o no matarla. Esa es la gran diferencia. Y bueno, en los siguientes videos veremos los detalles moleculares específicos de cada uno de estos procesos. Pero me interesa mucho que en estos dos videos te quede muy claro qué es lo que hace de manera central cada una de las respuestas que hemos visto de la parte innata. Bueno, nos vemos en el siguiente video.